Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy contamos con la inestimable presencia de la escritora María Dueñas. Nació en 1964 en Sevilla, en una familia numerosa de 7 hermanos. Reside en Cartagena, donde se trasladó por motivos laborales junto a su marido, Manuel Castellanos, catedrático de latín en un instituto de Cartagena, con quien tiene 2 hijos, Jaime y Bárbara. María Dueñas es doctora en Filología Inglesa y profesora titular de Filología Inglesa, en excedencia, en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia y vive en Cartagena. A lo largo de su carrera profesional ha impartido docencia en universidades norteamericanas y ha participado en múltiples proyectos educativos, culturales y editoriales. Saltó a la fama en 2009 con El tiempo entre costuras, su primera novela, que se convirtió en una de las obras más vendidas de la literatura española en los últimos años y ha sido traducida a más de 25 idiomas. Posteriormente fue adaptada como serie televisiva por Antena 3. Sus derechos han sido cedidos para traducciones a más de 25 lenguas. Su primer galardón, Premio Ciudad de Cartagena de Novela Histórica, lo obtuvo en 2010 por su citado debut. Al año siguiente ganó el de Cultura 2011 de la Comunidad de Madrid, categoría Literatura. Se ha consolidado como novelista con sus siguientes obras, Misión Olvido, 2012, y La Templanza, 2015, que fue la novela más vendida del año y que ha sido llevada a la pequeña pantalla por Amazon Prime en marzo de 2021. El 12 de abril de 2018 sale a la venta el libro Las hijas del capitán, en el que se rinde homenaje a una de las colonias españolas que vivió en Nueva York en las primeras décadas del siglo XX. En 2020 ha sido galardonada con el Premio de Honor del Festival Aragón Negro. El 14 de abril de 2021 se publicó Sira, la segunda parte de El tiempo entre costuras, en la que la protagonista vivirá entre Jerusalén, Madrid, Londres y Tánger durante el difícil periodo del final de la Segunda Guerra Mundial. Obras publicadas: El tiempo entre costuras, 2009, Misión Olvido, 2012, La Templanza, 2015, Las hijas del capitán, 2018, Sira, 2021. Premios y reconocimientos. 2010, Premio Ciudad de Cartagena de Novela Histórica. 2011, Premio Cultura de la Comunidad de Madrid, en la categoría Literatura. 2018, Premio Un Año de Libros, de El Corte Inglés en la categoría Autora del Año. 2020, Premio de Honor del Festival Aragón Negro. El tiempo entre costuras. La novela que ha inspirado la serie de Antena 3. Millones de lectores ya la han compartido. Una de las novelas más poderosas de los últimos años. Toda una sorpresa. Atención a María Dueñas. Lorenzo Díaz. Y de repente una novela. Una novela de las de antes, de las de siempre, de las de casi nunca. Madrid, Tánger, Tetuán, Lisboa. Una modista, Beautiful and Dumb, lanzada a la aventura, al amor y al desamor, a la guerra y a la paz, y a un mundo de espías, de fugitivos, de impostores, de outsiders, de sueños, frustrados o no, y de todo el perverso encanto de lo que el tiempo, definitivamente, se llevó. Adictiva, apasionante, arrolladora. Fernando Sánchez Dragó, El mundo. 30 minutos es lo que tardarás en engancharte al tiempo entre costuras. Mujer hoy. Hombres, mujeres, adolescentes, amas de casa, críticos,
catedráticos, políticos, todos aseguran haberse sentido atrapados en las 640 páginas de esta novela. Ángeles López, La Vanguardia. Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero, con un traje de pistola sobre mi piel. ¡Alto ahí! Con cuidado, ¿no? Sin que te tiemble el pulso. Mi madre era modista. Trabajaba 10 horas diarias dejándose las uñas y las pupilas en cada prenda. Desde que había dejado la escuela hacíamos el mismo recorrido cada día. De nuestra casa en un barrio castizo de Madrid hasta el taller de Doña Manuela, en la zona más noble de la ciudad y tan diferente del lugar del que veníamos. Es la costurera con la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Muchas gracias por acompañarme. Por el beso que te he dado. Eso sí, no me has dado ningún beso. Pero ahora sé que el destino es la suma de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, incluso las que en su momento parecen insignificantes. ¿Puedo ayudarla? He descubierto lo que es el amor, madre. La vida con Ramiro era como si no hubiera ni un ayer ni un mañana. Como si tuviéramos que aprovechar cada instante por si acaso el futuro nunca quisiera llegar. ¿Ramiro? Pero yo tengo que volver a España con mi padre. Es lo único que tengo. La estoy dejando en libertad, pero con movimientos limitados. Y por eso le retengo el pasaporte. La buena noticia es que he hablado con el hotel, les he pedido el plazo de 1 año para saldar la deuda y han aceptado. Así que ya puedes espabilarse y sacar el dinero de debajo de las piedras si hace falta. Pero tú tienes unas manos que son un tesoro que no se las salta un gitano, ¿eh? Ay, que no las aprovechas como Dios manda. Eso es un pecado mortal. Uy. Veo que las cosas marchan viento en popa. Hago lo que puedo. ¿Y puedo preguntarle cómo se las ha arreglado para montar este negocio usted sola? Las cosas en Europa se están poniendo muy feas. En el caso de una nueva guerra, me gustaría que vuestro país estuviera de nuestro lado. Contorno de pecho 90. Haben Sie Kenntnis davon, dass Ihr Ehemann nach Berlin gefahren ist? Quieren que vuelva a Madrid, que trabaje para los ingleses, pasándoles información sobre los alemanes. Gracias. Entiendo que su visita significa que acepta la misión que le hemos encomendado. Así es. ¿Conoce el código Morse? Sí. Nuestra intención es que toda la información que tenga que transmitirnos sea encriptada mediante este sistema. Y quiero que lo disfrace de tal forma que parezca algo asociado con su trabajo de modista. Pues aquí tiene el patrón de una manga de farol, con el mensaje dentro. Perfecto. Su nombre a partir de ahora será Arish Agoriuk. Agoriuk. ¿Se pronuncia así? Más o menos. ¿No has estado nunca en Marruecos? No. Y lo lamento. Sobre todo si todas las marroquíes son como usted. Y creo que bailar no es lo único que haríamos bien juntos, Arish. Me he convertido en una mentirosa. ¿Su primera vez en Portugal, señorita? Sí. Fue una lástima que no tuviéramos más tiempo en Tetuán, ¿verdad?
¿Cómo ha conseguido usted todo esto? Cuando una modista hace bien su trabajo, lo remata. ¿Quién es usted? Un giro del destino, un viaje, una segunda oportunidad. Misión Olvido, la nueva novela de María Dueñas. La mejor historia está siempre por vivir. Sale a la venta la primera novela de María Dueñas, El tiempo entre costuras. Enseguida consigue el apoyo unánime de libreros, crítica y lectores. Comienza el boca a oreja. Gracias a la recomendación de los lectores, El tiempo entre costuras se convierte en el fenómeno de la temporada, llegando a vender más de 1 millón de ejemplares. Todo un acontecimiento literario. Con el fenómeno en pleno estallido, se cierra la negociación con Antena 3 para adaptar la novela a una serie de televisión. Otro gran año para María Dueñas, que tras implicarse de lleno en el proyecto televisivo, lanza su segunda novela, Misión Olvido, con nuevo éxito de ventas. El fenómeno se extiende al resto del mundo. Y por fin se estrena la serie de televisión. Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Ahora, 6 años después de la publicación de El tiempo entre costuras y tras emocionar a medio mundo con sus obras anteriores, llega la nueva y esperada novela de María Dueñas, La templanza. Tres hermanas de familia humilde se ven forzadas a emigrar. Nueva York, años 30. La muerte de su padre las obliga a tomar las riendas del negocio familiar en la calle 14. Y a luchar con valentía para construir su propio futuro. Tres hermanas. Dos mundos. Una ciudad. Una nueva vida, muchos sueños por cumplir. Las hijas del capitán. Vuelve María Dueñas con una historia inolvidable. Un tributo a las mujeres capaces de labrarse un futuro en un camino difícil. Un homenaje a todas las personas que se vieron obligadas a emigrar para labrarse un futuro. Queridos amigos de Casa del Libro, soy María Dueñas y es para mí una gran alegría comunicaros que ya tenemos en todos los centros Sira, la continuación del tiempo entre costuras. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial y nuestra protagonista ansía momentos de paz y sosiego en su vida. Sin embargo, un acontecimiento tremebundo se cruzará en su camino y la obligará a reconstruirse y a empezar un nuevo sendero vital. Tendremos intrigas, tenemos nuevas aventuras en Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger. Y allí nos reencontraremos con nuestra protagonista, que ya no es la inocente costurera que conocimos en El tiempo entre costuras, pero sigue manteniendo su garra, su atractivo y su carisma. Confío en que disfrutéis esta nueva entrega, tanto como yo he disfrutado al escribirla. La tenéis a la venta en todos los centros de Casa del Libro. Sira, de María Dueñas. Narrado por Neus Sendra. Primera parte. Palestina. 1. Aquella máquina de escribir no reventó mi destino. Me equivoqué al pensarlo cuando aún era joven e ignorante, cuando todavía no había archivado en mi memoria palabras como violencia, amargura, desolación o rabia, y era incapaz de anticipar los desgarros que la vida me tenía previstos. No. Mi destino no lo trastocó un inocente mecanismo destinado a juntar letras. Ojalá hubiese sido así. Pero el porvenir me reservaba un azar distinto. 350 kilos de explosivos depositados en los bajos de un hotel en Jerusalén. Algo infinitamente más siniestro.
El verano de 1945 nos trasladó al cercano Oriente. Atrás dejamos una España hambrienta y sumisa y una Europa masacrada que iniciaba su reconstrucción con doloroso esfuerzo. Un año y unos meses antes, por convencimiento mutuo y para protegerme ante indeseables contingencias en mis funciones como colaboradora de los servicios secretos británicos, Marcus y yo contrajimos matrimonio en Gibraltar un ventoso día de marzo, con la península a un lado y el norte de África al otro, los territorios dispares y entrañablemente cercanos que tanto significaban para nosotros. En lugar de una ceremonia al uso, nos sometimos a un mero trámite oficial tan breve como austero. El peñón se encontraba militarizado desde los túneles hasta su pico más alto y casi desierto de población civil, evacuados todos desde el principio de la Segunda Gran Guerra, por temor a que los alemanes lo acabaran invadiendo. No hubo flores ni fotografías, ni siquiera anillos en aquel despacho de The Convent, la residencia del gobernador. Marcus presentó su documentación bona fide, un pasaporte diplomático a nombre de Mark Bonnard, su verdadera identidad. Lo de Logan no era más que una cobertura para tiempos turbios. Tras los I do de rigor, yo formulé el juramento protocolario de lealtad al monarca en mi frágil inglés, y de inmediato expidieron otro documento con mi nueva filiación. Sira Bonnard, antes Arisha Goriuk, antes Sira Quiroga, acababa de convertirse en flamante súbdita de la Gran Bretaña. Mis últimas palabras fueron apenas un murmullo. So help me God. Quizá nadie se dio cuenta, pero en el momento de pronunciarlas no pude evitar emocionarme. Pese a la frialdad del procedimiento, con él ratificábamos una alianza capaz de superar adversidades y turbaciones, fronteras y distancias. De vuelta a Madrid, el certificado de matrimonio y mi nuevo pasaporte quedaron bajo custodia de la embajada, y nosotros continuamos llevando vidas aparentemente dispares, viéndonos siempre a escondidas, él manteniendo sus actividades, idas y venidas en pro de su país, y yo reportando información sonsacada a las esposas de los dirigentes nazis, encubierta bajo la apariencia de la cotizada modista que llegó a la capital como caída del cielo. Cuando Alemania firmó su rendición y ordenó el cese de todas sus operaciones bélicas a principios de mayo del 45, yo cerré aquel taller de Núñez de Balboa que en su día me habían montado los ingleses y me instalé con Marcus en su casa. No me resultó fácil abandonar mi oficio, las labores que habían colmado mis días generándome satisfacciones y orgullo, contactos y réditos. A tenor de los aconteceres de los últimos tiempos, sin embargo, dejar de coser resultó un alivio. Lo que fue mi trabajo desde la niñez se había terminado convirtiendo en una tarea ingrata a costa de tratar con una clientela de indeseables, ante las que debía mostrar hipócritamente mi cordialidad más fraudulenta. Me llegó a parecer que las telas y los patrones tenían el peso de las losas, los hilos se me tornaron sogas que me estrangulaban, y el mero hecho de probar mis piezas sobre cuerpos de mujeres a las que despreciaba me acabó resultando una tarea vomitiva. Dejar de engañar, olvidarme de todas ellas y no tener que encubrir nada, calmó mi desazón y me devolvió el sosiego. Era consciente, no obstante, de que aquella convivencia nuestra en el escueto piso de la calle Miguel Ángel sería breve. El desmoronamiento del Tercer Reich y la victoria de los aliados marcaban también el final de la misión en la península de mi hasta entonces clandestino marido. Llegaba el momento de replantearnos un futuro y nuestros intereses apuntaban en direcciones dispares. El afán de Marcus era que nos trasladáramos a Inglaterra, contribuir a devolver la prosperidad a su patria. Yo, por mi parte, también ansiaba salir del Madrid de los apagones, la propaganda gritona, el pan negro y las revanchas, donde en cada casa había algún muerto al que llorar. La gente aún dormía con el rencor debajo de la almohada y a los niños les rapaban las cabezas para que no se los comieran los piojos. No quería seguir en ese ambiente tremebundo. Prefería que mis hijos nacieran en un sitio sin rastros de horror en las calles, ni desesperanza en los rostros de las gentes. Le propuse por eso volver a Marruecos, bajo su calidez luminosa, cerca del ayer y de mi madre. Ansiaba alejarme de los escenarios de esa furtiva existencia nuestra repleta de encubrimientos y mentiras, olvidarnos de quienes fuimos y empezar a mostrarnos tal como éramos a cara descubierta, sin falsedades, ni incógnitas, ni miedos. Ambos deseos, sin embargo, se hicieron humo apenas unas semanas más tarde,
cuando todavía nos estábamos acostumbrando a caminar juntos por las aceras sin sentirnos siempre alerta, y aún nos costaba trabajo asumir que podíamos hacer públicamente cosas tan simples como ir a un cine de la Gran Vía o bailar en Pasapoga hasta la madrugada. El requerimiento que Marcus recibió era taxativo. Lo reclamaban para un nuevo puesto en la Palestina bajo el mandato británico. Incorporación inmediata. Esposa bienvenida. Me tradujo en voz alta. Un nuevo quehacer bajo el paraguas del Secret Intelligence Service. Él no aclaró más. Yo preferí no seguir preguntando. A pesar del desconcierto, me esforcé para no mostrar mi decepción abiertamente. De haber conocido mi actitud y de no haber sido inglés mi marido, en la sección femenina se habrían sentido orgullosas. Ahí estaba una española de raza cumpliendo con el modelo de cónyuge abnegada que el nuevo régimen franquista imponía, obediente y dispuesta, el ángel del hogar, la casada perfecta. Al fin y al cabo, yo no era más que una costurera que ya ni siquiera cosía, mientras que Marcus, gracias a sus eficientes desempeños, se había convertido en un valor cotizado al servicio de su gobierno. Más allá de las obligaciones matrimoniales, sin embargo, lo cierto era que el tiempo no había hecho más que consolidar el amor volátil que había nacido entre nosotros en Tetuán, cuando yo no era más que una muchachita acobardada y él un joven agente que caminaba apoyándose en un bastón y se hacía pasar por periodista. Los engranajes que movían al todavía grandioso imperio británico habían dispuesto ahora, en definitiva, un traslado que no cuadraba con la intención inicial de Marcus de restablecerse en su propio país, y mucho menos con mi pretensión de retornar a África. Pero como la insubordinación y el desacato no tenían cabida entre nuestros principios, organizamos ropa y pertenencias en 2 baúles y unas cuantas maletas, y a finales de junio emprendimos ruta hacia un nuevo lugar en el mundo, con un breve tránsito en Londres. El tiempo justo para que Marcus recibiera instrucciones, para que pudiéramos ver a su madre y para constatar con nuestros ojos la triste realidad de otra capital atribulada. Enfrentarme a la desconocida Lady Olivia Bonner me generaba una ansiedad desconcertante. Yo, que llevaba años bandeándome continuo entre ejemplares humanos de todo pelaje, me sentí súbitamente insegura. ¿Así debo llamarla? ¿Con el Lady por delante? Susurré a Marcus al llegar a nuestro encuentro, con la vista fija en la fachada de estuco blanco, deslucida, desconchada y aún así espléndida. Él me guiñó un ojo con un gesto que no logré interpretar. Quizá pretendía, irónico, tranquilizar mis nervios de esposa novata ante la figura siempre inquietante de una suegra. O quizá me estaba tan solo previniendo sobre el tipo de mujer que nos esperaba en aquella residencia de The Boltons, en el área de Brompton, Kensington. Una zona cuya distinción no había servido de blindaje frente a las sanguinarias acometidas de la aviación alemana. Casa y propietaria parecían acoplarse a la perfección. Castigadas y a la vez formidables, armoniosas tanto en sus esqueletos como en sus entrañas. Un tanto en decadencia ambas, pero dignas y enteras. Imponentes. Por fortuna, yo llevaba años acumulando pericia en las artes del fingimiento y había aprendido a moverme con desenvoltura en ambientes plagados de gentes distintas y extravagancias de todas las tonalidades. Gracias a eso, me tragué mi nerviosismo inicial y logré mantener el aplomo durante aquel primer té en ese jardín hermoso y asalvajado. Simulando seguridad, desplegué todo mi charme, aireé mis mejores maneras y me limité a dosificar sonrisas templadas e intervenciones breves. Me comporté, en definitiva, como la más adorable de todas las posibles esposas. En correspondencia, la actitud de ella hacia mí circuló por ratos entre los mínimos de la cortesía propia de su buena cuna, algún gesto de desdén y una etérea indiferencia. En absoluto coincidió su imagen con cómo la había yo anticipado. La supuse austera y sobria, acorde con los tiempos de dureza que el país había sufrido y seguía sufriendo. Pero se me descuadró por completo. Olivia Bonner era de otra pasta. Con su rostro anguloso y una larga trenza plagada de canas sobre el hombro izquierdo, envuelta en una gastada túnica de terciopelo, fumando uno tras otro los Chesterfield americanos que Marcus le había conseguido en Madrid a través del extraperlo, Lady Olivia incluso se encargó de darle a mi moral más de un pellizco. No ocultó alguna mueca altiva ante mi inglés imperfecto, y en un par de ocasiones fingió que no recordaba cómo debía pronunciar mi nombre. ¿Saira? ¿Sirea? ¿Seira? En otros momentos me dejó con una frase a medias para inclinarse a meterle en la boca un pedazo de sándwich de pepino a alguno de sus perros, los 3 medio locos, uno cojo,
todos viejos. A todas luces le resultaba incómodo aceptar como nuera a una extranjera sin raigambre ni fortuna, procedente de un país cerril, atrasado y católico, donde matarse entre hermanos se había convertido en una sanguinaria costumbre. En quien sí volcó su afecto fue en Marcus, el que fuera el mayor de sus hijos, el único descendiente vivo en esa menguada familia que ya solo contaba con ellos dos como miembros. A la muy británica manera, apenas tuvieron contacto físico, ni besos, ni abrazos, ni zarandajas. Tan solo en algún momento ella le revolvió el pelo con sus dedos huesudos. Eso fue todo. Pero la sintonía era indudable, y destilaban complicidad, y se parecían en el color verdoso de los ojos, en las venas que le recorrían el cuello, hasta en la forma de las orejas. Encadenando temas de conversación con un inglés afilado que me costó seguir, en varios instantes de su imparable charla, ella soltó algunos chispazos cargados de elegante sarcasmo, que a él le hicieron reír a carcajadas. Relajado como pocas veces, con sus largas piernas cruzadas sobre la hierba crecida y los ojos entrecerrados por el sol del verano en el jardín de su infancia. El agente curtido y escéptico con los 40 cumplidos, aniñado por unos momentos bajo el ala protectora de su madre. La guerra ha sido dura para ella, musitó Marcus al entrar de nuevo en el auto que nos llevaría hasta Heathrow, como si quisiera justificarla. La contemplamos a través de la ventanilla. Nos veía marchar desde el escalón más alto de la entrada, estoica entre las dos sucias columnas de estuco que sostenían el porche, insólitamente majestuosa bajo su vieja túnica, con los perros tarados a los pies, un pitillo entre los labios y esa singular melena. La moral victoriana en la que se crió le impedía expresar abiertamente sus sentimientos. Tan solo agitó una mano para decirnos adiós. Aún así, yo intuí que al despedirse de su hijo, un nudo como un puño prieto le atoraba la garganta. Viuda de Sir Hugh Bonnar, perdió a su única hija a causa de una meningitis antes de acabar la adolescencia y al menor de los hijos varones, piloto de la RAF, en combate al principio de la batalla de Francia. Sin haberse dedicado a otra cosa en su vida más que a las ociosidades propias de su condición y sexo, el dolor y el patriotismo contagioso del momento la llevaron a partir de entonces a sacudirse la indolencia y a abrir su casa a quien la necesitase, con afán de ayudar en lo posible. Incluso malvendió algunos de sus muebles, muchos de sus bronces, joyas y cuadros, porcelanas, pieles y alfombras. El dinero que obtuvo lo dedicó a paliar las necesidades de aquellos desgraciados a los que la diosa Fortuna se olvidó de tocar con su vara. Algo de eso ya me había contado Marcus en Madrid, aunque en tono meramente informativo. Ahora, en cambio, lo hacía desde las tripas, mientras al paso de nuestro vehículo me iba mostrando los estragos de los bombardeos en los alrededores. La grandiosa propiedad de Bladen Lodge cercana a su casa ya no era más que un desmonte lleno de escombros. La vecina iglesia anglicana de St. Mary de Boltons se había quedado sin órgano, sin vidrieras, sin techo. Hasta la verja de hierro que circunvalaba el parque la habían arrancado para fundirla y dedicarla a la fabricación de armamento. La noticia del fin de la guerra había llenado a los londinenses de júbilo. Más de 1 millón de seres abarrotaron tras el anuncio las zonas del centro, llegando en autobuses y camiones abarrotados, en carros, andando, corriendo, en metro, en bicicleta. Los aviones sobrevolaron la ciudad festivos. Por el aire sonaron las sirenas de los remolcadores del río y las campanas arrebatadas de las iglesias. Las masas se amontonaron gritando hasta la afonía, cantando, riendo, aplaudiendo y agitando banderas, tocados con sombreros de papel, alejados de toda solemnidad, liberados del pánico. En Piccadilly Circus, muchachos de uniforme formaron largas congas con muchachas radiantes vestidas de domingo. Montones de jóvenes se metieron con los pantalones arremangados en la fuente de Trafalgar Square. El rey, la reina y el primer ministro Winston Churchill, asomados al balcón de Buckingham Palace, fueron aclamados con fervor y aplausos gozosos. Para cuando Marcus y yo realizamos nuestra breve parada en su ciudad, sin embargo, de aquella victoriosa euforia colectiva apenas quedaba rastro. Habían pasado ya casi 2 meses, y ahora todo era realidad y cruda certeza. Los casi 6 años de guerra dejaban paso a una Gran Bretaña empobrecida, arrasada y exhausta, además de los centenares de miles de soldados caídos o malamente heridos en los distintos frentes del continente. Los bombardeos de la Luftwaffe alemana causaron la muerte de más de 60.000 civiles en las islas, casi 90.000 heridos y montones de gente sin hogar, sin trabajo,
sin aliento. El Blitz se llevó por delante solo en Londres más de 40.000 inmuebles, reduciéndolos a cascotes, hierros retorcidos, madera quemada y cenizas. Faltaba de todo: vivienda y alimentos, materiales de construcción, carbón, ropa. Las arcas del tesoro estaban secas y las deudas contraídas acumulaban magnitudes gigantescas. Todas las esquinas supuraban abatimiento. Sentí una inmensa sensación de desahogo al subir a nuestro avión de la BOAG para perder de vista esa isla ajena a la que, sin embargo, estaba irremediablemente atada por un pasaporte y un marido. Ni siquiera miré a través de la ventanilla. Tan solo agarré de la mano a Marcos y cerré con fuerza los ojos cuando iniciamos el despegue. Con él a mi lado, estaba segura. Todo sería llevadero. Siguiendo una de las clásicas rutas del Imperio, la primera escala nos llevó hasta Malta. Continuamos luego hasta El Cairo y aterrizamos por fin al día siguiente en el pequeño aeródromo de Lida, construido una década antes sobre suelo palestino por los ingleses. ¿Cómo podría imaginar, mientras descendíamos las escalerillas de aquel Labro York para pisar Tierra Santa, que tan solo tardaría 1 año y medio en retornar a ese Londres en ruinas? ¿Cómo anticipar los tramos de la vida, escabrosos y desventurados, que Olivia Pollard y yo terminaríamos recorriendo juntas? Sin Marcos, sin avenirnos, sin entendernos. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Estás escuchando Radio Sapiens. María Dueñas, escritora española, saltó a la fama en 2009 con El tiempo entre costuras, su primera novela, que se convirtió en una de las obras más vendidas de la literatura española en los últimos años. Y ha sido traducida en más de 25 idiomas. Nació en 1964 en Sevilla. Es doctora en filosofía inglesa y profesora titular de filosofía inglesa en excedencia en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia y vive en Cartagena. A lo largo de su carrera profesional, ha impartido docencia en universidades norteamericanas y ha participado en múltiples proyectos educativos, culturales y editoriales. Su exitosa ópera prima, El tiempo entre costuras, publicada en 2009, se convirtió en superventas y fue traducida en numerosos idiomas. Posteriormente, fue adaptada como serie televisiva por Antena 3. Sus derechos han sido cedidos para traducciones en más de 25 lenguas. Se ha consolidado como novelista con sus siguientes obras: Misión Olvido, 2012, La Templanza, 2015, que fue la novela más vendida del año y que ha sido llevada a la pequeña pantalla por Amazon Prime en marzo de 2021. El 12 de abril de 2018 sale a la venta el libro Las hijas de Capitán y en 2020 fue galardonada con el premio de honor del Festival Aragón Negro. El 14 de abril de 2021 se anuncia la publicación de Cira, la segunda parte del Tiempo entre costuras, en la que la protagonista vivirá entre Jerusalén, Madrid, Londres y Tánger durante el difícil periodo del final de la Segunda Guerra Mundial. Hola María, encantados de tenerte en nuestro programa. ¿Cómo después del éxito del Tiempo entre costuras eres capaz de volver a ese mundo que construiste para esa novela? Encantada. Pues realmente no entraba en mis planes en un principio volver a Sira. Todo lo que ocurrió con El tiempo entre costuras fue enormemente grato, muy satisfactorio, momentos muy felices, pero también fue muy intenso y un poco convulso, ¿no? Todo como creció casi de la nada una novela y después el tránsito internacional y convertirse en serie y convertirse en traducciones. El caso es que cuando yo afronté una segunda novela, noté que Sira y yo necesitábamos un descanso, necesitábamos que corriese el aire entre nosotras, porque había sido todo, como digo, muy feliz, pero un poco convulso de más. Con lo cual, bueno, llegó otra novela, Misión Olvido, en 2012, después llegó la
La templanza, Las hijas del capitán, y a lo largo de todos estos años los lectores no recordaban a Sira con muchísimo cariño, pero no me insistían en una segunda parte y yo también lo dejé por descartado prácticamente. Y tenía una nueva novela empezada, que iba a ser mi quinta novela, que solo arrancada, no muy avanzada, pero estaba empezada. Y fue durante un viaje a Tánger cuando empecé a pensar que me apetecía muchísimo volver a aquellos escenarios por los que transitó Sira en el pasado. Pero yo misma me restringía un poco la idea de volver pensando que ya había estado allí en otra novela. Pero bueno, poco a poco me fui levantando esa especie de prohibición que por otro lado no tenía ningún sentido, que yo me la autoimpusiera, y así fue como a partir del escenario, decidiendo volver otra vez a aquel Marruecos de los años 40, tuve claro que si retornaba al escenario tendría que ser de la mano de Sira, no la podía traicionar con otros personajes, y así fue como dejé aparte aquella novela empezada y empecé a escribir Sira. ¿Cuál es la relación de esta nueva novela con la primera, en la que aparece Sira, que tan exitosa fue? Es una novela a la que yo le tengo un cariño inmenso porque me abrió las puertas a este nuevo mundo. Yo por entonces era una profesora de universidad que no ambicionaba convertirme en escritora con mayúsculas, nada por el estilo, simplemente pensé que iba a escribir una novela como un complemento a mi vida profesional. Mi único objetivo era publicarla, no tenía ningún interés en saber qué vendría después de la publicación. Todo mi límite quedaba ahí. Entonces esta novela me trastornó la vida en ese sentido, me hizo cambiar de profesión, me abrió a un mundo nuevo, me trajo montones de satisfacciones, muchísimas. Pero para mí era ya una novela que había quedado atrás, ¿no? Una cosa a la que le guardaba muchísimo cariño, pero que pertenecía a 12 años atrás, a otro momento de mi vida. ¿Y cómo empezaste a construir esta novela? ¿Volviste a la anterior a continuar con esa misma trama? No volví ni a la primera página. Decidí que no iba a leer la novela, decidí que no iba a ver la serie de televisión tampoco y que iba a empezar a escribir simplemente con aquel personaje que quedó en el pasado, rescatándolo con mi memoria, con mi evocación, pero sin volver a la palabra escrita ni a la imagen visual. Es cierto que al principio no era miedo lo que sentía, ni mucho menos, pero bueno, dije, vamos a ver cómo va esto, igual la idea no es tan acertada, igual a la hora de arrancar a escribir se me tropieza un poco la historia, me cuesta trabajo, pero no, todo fluyó muy bien desde el principio, con mucha naturalidad, me fue muy sencillo encontrar la voz de Sira otra vez, porque las dos novelas están narradas en primera persona, no soy yo la narradora, es la propia Sira. Primero fui cautelosa, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a ver si son 12 años, mi voz personal puede haber cambiado y quizá yo eso se lo transmito a Sira y le doy una voz distinta. Pero no, el registro fue el mismo, hubo todo fluyó de una manera muy natural, muy orgánica y así hasta el final de la obra. No es que hablemos de una novela histórica, pero sí de una novela que habla del pasado. Todo eso lo logras crear como una buena documentación. ¿Qué importancia crees que tiene esa documentación en tus novelas? La documentación es algo que hago con dedicación, con intensidad, con mucha atención, pero también lo disfruto muchísimo, o sea que le dedico mucho trabajo, pero es un trabajo gozoso porque es un gran aprendizaje para mí también a nivel personal y después además me va marcando las líneas por las que va a transitar la acción de la novela. Recurro a todo tipo de fuentes, quiero decir, me interesa la gran historia y para ello trabajo con material, textos de especialistas, artículos académicos, con conocimiento, digamos, más enciclopédico, con voces muy autorizadas, con digamos, estudiosos de aquellos momentos seleccionados para que sean, digamos, las voces de más prestigio. Pero a la vez también hago una investigación que va en descenso hacia cosas más triviales, digamos, pero que también me ayudan a crear atmósferas, a crear contexto en el momento que yo voy a escribir. Entonces, tan importante para mí es, bueno, no sé si no lo voy a equiparar, pero igualmente importante es tener claras las
coordenadas geopolíticas, históricas del momento, que después documentarme sobre cómo vivía esa gente también en la dimensión más cercana, ¿no? Entonces me interesa saber qué música sonaba en la radio, qué periódicos leía la gente en aquellos días, cómo se vestían, incluso qué tipo de... qué comían, porque nos dice también cómo era la sociedad, ¿no? No es lo mismo años de posguerra que la actualidad, donde, no sé, estamos rodeados de franquicias globales, ¿no? Entonces intento averiguar todo eso también para dotar las escenas y los momentos de la mayor verosimilitud posible para que después los personajes se puedan mover de una forma confortable y los lectores absorban no solo las acciones en sí mismas de los personajes, o no solo los pensamientos o los diálogos, sino también el contexto que les rodea en todas sus dimensiones. ¿Qué parte en esta novela hay de novela histórica y qué parte de ficción o narrativa? Constante para equilibrar las dos facetas, ¿no? Que es de la gran historia, los acontecimientos que marcaron la época, por supuesto, y los intento tratar con absoluto rigor. Siempre intento no ser... que mi versión academicista no permee demasiado. O sea, tengo una gran cantidad de información, manejo una cantidad enorme de información, pero intento pulverizarla todo lo posible para que no se haga pesada, ¿no? A veces nos pasa leyendo alguna novela que hay como un grumo que se nos atraganta al leer, porque los autores ante tanta información nos abruman, ¿no? Con esto. Y yo tengo esa tentación muchas veces también, ¿eh? Yo me siento también culpable de lo mismo, pero en revisiones constantes, digamos que voy limando todo eso para que al final todo fluya de una manera muy natural y que el conocimiento de datos, de piezas informativas no entorpezca la lectura. Y luego, por otro lado, como digo, bueno, pues es la sal y la pimienta de las cosas pequeñitas, que también hay que ponerlas en el momento justo, también sin abrumar, también de forma equilibrada, pero que haga, como decías, que los lectores, bueno, disfruten ese contexto y a la vez aprendan algo sobre cómo era el mundo de aquellos días. ¿Y estás comprometida con la historia de la época o por el contrario, ficcionas a ese sentido? A mí me sale ahí la vena académica y yo intento ser todo lo rigurosa que puedo. Y si en algún dato no lo tengo claro, intento omitirlo. No falseo para nada la realidad para acomodarla a mis intereses. Lo único que hago es, sobre esa realidad rigurosa, después yo planto una ficción y la muevo. Y todo lo más que me concedo digamos de libertad es de vez en cuando hacer que mis personajes, Sira en este caso, entre en contacto levemente, qué sé yo, con Eva Perón, por ejemplo. Pudo ser, pero volviendo a que supongo que hablaremos ahora más adelante, pero por ejemplo algo como la visita de Evita, por ejemplo, ¿no? Pues todo lo que yo cuento es 100% basado en evidencias de la época. Si Evita no fue, qué sé yo, a Lisboa, pues no digo que fue a Lisboa, digo que fue a los sitios en los que estuvo y que se comportó de la manera que lo hizo, quién la acogió, quién la recibió, qué ropa llevaba puesta. Todo eso tiene que ver con documentación fidedigna y que yo trato con todo el respeto posible. ¿Cómo llamarías a tus novelas de mujeres, románticas, de amor, de historia? ¿Cómo las definirías? Me cuesta mucho ponerles una etiqueta. Me preguntan a veces por el género que yo pretendo escribir y yo siempre digo que yo quiero escribir novelas, digamos de corte más o menos clásico. No son novelas clásicas, no es la novela del 19 en absoluto, pero intento que ninguna de sus vertientes sea lo suficientemente distanciada de las demás como para que se pueda asignar a una categoría y no a otra, ¿no? Hay, como hemos dicho, hay historia detrás, pero no son novelas históricas. Yo no creo que sea escritora de novela histórica. Bueno, hay amor, hay romance, pero como lo hay en multitud de novelas y nadie en las que el amor está presente y el amor, el desamor en distintas vertientes y no son catalogadas como novela romántica en absoluto, ¿no? Y después, bueno, hay peripecia, hay aventura, desventura, pero tampoco considero que sea una novela de aventuras en ese sentido. Entonces, yo creo que tiene dosis
considerables de varios elementos, pero intento que estén equilibradas, ¿no? Para que al final, bueno, pues sea una novela de 6,6. Entonces, ¿la calificaría simplemente de novela en ese término tan amplio? Llevamos tantos años oyendo que muere la novela, que es el fin, que ya está. No, yo creo que es la gran ficción, es lo que nos sigue ahora en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que hemos estado tan aislados y que por suerte mucha gente ha recuperado la lectura cuando estaba distanciado de ella. La novela ha sido una tabla de salvación para muchísima gente. La novela te produce evasión, compañía, distracción, aprendizaje. Hay tantas cosas dentro de una novela tan útiles en el sentido de que aportan algo para los lectores que yo creo que es un género que va a pervivir siempre. ¿Cómo cambia a un escritor el escribir una novela con un éxito tan aplastante como El tiempo entre costuras? Bueno, yo creo que en mi caso hubo una cosa que jugó muchísimo a mi favor, que era la edad. Yo soy una escritora tardía, yo publiqué El tiempo entre costuras con más de 40 años cumplidos, y yo creo que eso, el tener ya cierta madurez y una mirada hacia el mundo, digamos ya con la lucidez que dan los años, yo creo que me hizo no perder la cabeza en ningún momento. Yo lo acepté, todo lo que vino con una enorme gratitud, lo disfruté muchísimo también, pero en todo momento mantuve la cabeza fría y la distancia como para no dejarme avasallar por todo aquello, ¿no? Entonces, recuerdo que mi padre, que era muy lúcido también, y un hombre estupendo que ya nos dejó, me daba un consejo que realmente no necesitaba oírlo porque yo más o menos estaba ahí, pero lo recuerdo siempre, lo mantuve siempre, que era la cabeza fría y los pies en el suelo, ¿no? Como distánciate de los cantos de sirena o de las 1000 cosas que te pueden decir, porque de pronto suena mucho ruido alrededor, ¿no? Y bueno, y más o menos yo tengo, digamos, esa cabeza relativamente fría o lo suficientemente fría como para no dejar que me trastorne la vida, ¿no? No dejar que ponga mi vida patas arriba. ¿Qué pensarías tú como filóloga de ti misma, como escritora de bestsellers y superventas? Es cierto que desde posiciones, digamos, muy académicas o incluso desde la crítica literaria, desde cierto periodismo cultural, también la etiqueta bestseller es una palabra con distintos flancos, ¿no? Y no siempre es tratada con el mismo sentido y puede volverse una palabra con connotaciones altamente negativas según de quién provenga. Vaya por delante que cada cual puede tener el criterio que quiera y todos son muy respetuosos, pero a mí lo que me gustaría es que se utilizara el término con rigor léxico y no pasar una cosa por otra. Bestseller es que se venda mucho, que lo tenga muchos lectores, pero no necesariamente es un género en sí mismo y no necesariamente tiene por qué ir unido, como se hace muy a menudo, la falta de calidad literaria con grandes ventas y lo contrario, ventas minoritarias con altísima calidad literaria. Hay 1000 cruces en medio y hay libros que venden muchos y que igual no tienen gran calidad y lo contrario y le podemos dar tantas vueltas como queramos, pero me parece que es muy reduccionista y muy facilón el atacar un libro simplemente porque tenga muchos, o atacar un libro o desconsiderar un libro, que es lo que pasa muchas veces. En mi caso pasa más que atacar es un libro porque tenga muchos lectores. Además me parece incluso insultante hacia los lectores, ¿no? Parece que es muy desconsiderado. Pero bueno, dicho lo cual, cada uno sabrá lo que hace con el manejo de los... ¿Y tu objetivo supongo que será como el del resto de los escritores? O sea, tener cuantos más lectores mejor, ¿no? Queremos todos, ¿no? Yo creo que en el fondo cualquier escritor quiere que su voz se oiga y eso se traduce en ventas, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota o algo curioso que te haya pasado relacionado con tu gran fama como escritora. Siempre me hace mucha gracia. Ahora vengo de la Feria del Libro de Madrid hace la semana pasada
Y siempre me encuentro en cada sesión de firmas, que puede durar un par de horas, y me pasa siempre, igual en esas 2 horas hay 2 o 3 casos de Siras que aparecen en mi vida, de lectoras que han tenido una hija y le han puesto Sira de nombre, de niñas Siras que nacieron, que vienen ahora igual con 8 o 10 años a decirme que les pusieron Sira porque sus padres o su madre o sus padres estaban leyendo el libro durante su embarazo. Gente que me viene con una perrita en brazos que me dicen que se llama Sira. Me hace mucha gracia y pasa insistentemente, recurrentemente, año tras año. Gente que leyó el libro, quedó seducida por el personaje y decidieron hacerlo pervivir en algo muy cercano a ellos, un bebé, ya te digo, hasta un animalito. Cuéntanos cómo ves esa unión entre los libros y el cine o televisión. ¿Le ves un buen futuro? Yo creo que estamos viviendo un momento excelente para los escritores, para los novelistas y para las producciones audiovisuales por este trasvase. Yo recuerdo cuando yo empezaba, la sensación era, cuando hicimos El tiempo entre costuras, yo tuve una relación muy cordial con los productores, con los guionistas, pero en cierta forma a veces yo era consciente de que ellos preferirían que yo desapareciese, ¿no? que les dejase trabajar a su gusto. Bueno, yo supervisaba los guiones, me hacían caso, me escuchaban, pero ellos estarían sin duda más cómodos si yo estuviese fuera, y así era siempre, ¿eh? Y recuerdo compañeros de oficio, amigos, escritores muy reconocidos también que me decían: no te metas en nada, porque lo único que vas a hacer es sufrir, deja que hagan su trabajo. Entonces no ha pasado tanto, estamos hablando de hace una década. Eran 2 mundos muy distintos que confluían en poco. Ahora ha cambiado totalmente por las plataformas, por el modo que ha evolucionado la ficción audiovisual, y ahora se nos quiere más a los escritores, a los novelistas, se nos considera más en las adaptaciones para nuestras obras. Y no solo, incluso ya empezamos, yo estoy ahora en colaboraciones de este tipo, nos llaman y nos invitan a sumar nuestra creatividad a proyectos que a veces están incluso desvinculados de los libros, a proyectos originales que van de nuestra cabeza a los guiones directamente, sin pasar por el formato libro. Porque empiezan a ser conscientes de que, bueno, que nuestra creatividad también tiene un valor como potencial material trasladable al medio audiovisual. Entonces, estamos en una época como de luna de miel estupenda. ¿Estamos ante el final de Sira o crees que podrías tener más recorrido? A ver, sí tengo claro que no va a ser la próxima novela, no va a venir de inmediato. Más adelante, puede que sí, porque Sira la despedimos al final de la novela con unos 35 años más o menos. Le queda mucho por delante, el mundo empieza etapas nuevas, muy interesantes también. Entonces, digamos que hay recorrido, y hay recorrido vital y recorrido histórico para que pueda seguir. Ahora, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? No tengo idea. Cambiando un poco de tema, ¿tú crees que estamos en un momento ideal para que las mujeres en general reivindiquéis un poco nuestro verdadero papel en la sociedad? Creo que las mujeres vivimos un buen momento, no el más óptimo, todavía queda mucho camino por recorrer, pero sí que en los últimos años se nos está haciendo oír de otra forma, ¿no? Y hay una atención general que viene de la sociedad, que viene de los medios, hacia las mujeres, cuáles son nuestros reclamos, cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestros anhelos. Y está pasando en el mundo de la literatura, en el sector editorial, emergen nuevas voces de mujeres con fuerza, con garra, contando historias de mujeres y ganando lectores por todas partes. Antes, cuando yo empecé a escribir, no hace tanto, hace 12, 13 años que publiqué mi primera novela, casi había que pedir un poquito de disculpa por ser mujer escribiendo. Ahora, por fortuna, eso está cambiando. Acabemos esta entrevista volviendo a Sira. Hay varios escenarios claves en la novela: Jerusalén, Londres y sobre todo la guerra. Porque estos escenarios, y cuéntanos un poquito de la novela para abrir boca a los lectores. Y tenía claro desde el principio que el arranque de la novela
iba a ser el final de la Segunda Guerra Mundial y me interesaba explorar cómo quedaba el mundo después de aquellos acontecimientos tan dramáticos. Porque después de la guerra no llega la paz oficialmente, pero no llega la armonía, no llega el alivio todavía, ¿no? Hay que reconstruir, hay que cerrar heridas, hay que reemprender de una manera dolorosísima la vida de muchas personas. Entonces me interesaba mucho ese escenario como digamos, coordenadas geográficas e históricas para situar mi novela. Y además hay lugares del planeta que están muy, muy candentes en ese momento. Y uno de ellos es Palestina, en estos momentos previos al nacimiento del Estado de Israel, con la presencia del mandato británico allí imponiendo su voluntad, digamos, sus criterios, digamos. Y entonces decido arrancar con esta parte porque el mandato británico es, digamos, parte del sistema colonial del Imperio Británico de aquellos años, y Sira se ha casado con Mark Bonard, que antes conocimos como Marcus Logan, el agente de servicio secreto, y este va a ser el nuevo destino de Marcus. Este va a ser el nuevo destino de Marcus. Palestina, allí va a vivir Sira unas situaciones demoledoras. No quiero contarlo, pero bueno, van a pasar dos cosas muy, muy significativas en la vida de Sira. Una va a ser una desgracia espantosa que la va a derrumbar, y otra va a ser una bendición, que es el nacimiento de su hijo Víctor, el pequeño bebé que la va a acompañar a lo largo de toda la novela. Y después, en este afán mío por ver cómo quedó el mundo, nos vamos a Gran Bretaña, a Londres, devastado, destrozado tras la Segunda Guerra Mundial, un país totalmente empobrecido porque las arcas públicas están vacías, todo el dinero del país, de la nación se ha ido en la guerra, y el país intenta, el pueblo entero, ¿no? Digamos, la ciudadanía intenta reconstruirse con un esfuerzo enorme, con unas situaciones dificilísimas, con escasez de todo, de alimentos, de carbón, de mano de obra, de vivienda, destruidas por los bombardeos alemanes. Me gustaba explorar todo eso desde los ojos de Sira, porque allí llega ella con su pequeño Víctor para instalarse en casa de su suegra, Lady Olivia Bonard, que es un personaje complejo donde los haya, con quien Sira no logra entenderse, aunque les toca vivir juntas muchas cosas. Y después, en ese proceso de qué estaba pasando por el mundo en aquella década de los 40, necesariamente tengo que ir a España a ver qué pasaba en nuestra pobre patria, en nuestra triste patria de aquellos años, y ahí está la visita de Eva Perón, de la que hemos hablado antes. Digamos que es como el momento más luminoso de esos años tan oscuros para tantísima gente. Entonces, de la mano siguiendo todo el circuito de la visita de Eva Perón, porque no se queda en Madrid, aunque arranca ahí, los principales actos tienen lugar en Madrid, en la capital, después se mueve va a Granada, va a Sevilla, va a Barcelona, y Sira la acompaña. Ahora Sira en esta novela cose muy poco y lo que hace es asumir con más o menos verosimilitud o más o menos de manera encubierta, hace labores de reportera de radio, porque colabora con la BBC, con los servicios en español de la BBC, a veces activamente y a veces como tapadera para otras misiones, digamos, más clandestinas. Y entonces esa es la tercera parte de la novela, el acompañamiento a la visita de Eva Perón, donde se plantean intrigas y donde conocemos tanto a Evita como la interactuación de Sira con ella. Y finalmente la cuarta parte volvemos a Tánger, que como he contado antes fue el origen de mi idea de volver a Sira, pero al final, bueno, pues por estas cosas de estructuración se convierte en el último territorio que Sira pisa en la novela. Pero bueno, es también, digamos, de cierre, ahí hay reencuentros con sus viejos amigos, con viejos amores, con nuevos amores, bueno, vive aventuras, desventuras, y ahí despedimos a nuestro personaje. Bueno, María, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos. Te damos las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Encantadísima. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él.
Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.